Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Omar López Cambranis, maestro y músico de la agrupación Swing a tu Madre. Antes que nada quisiera aprovechar para mandarle un muy caluroso saludo a nuestro alumnado, que bueno, por causas que ya conocemos no podemos vernos ahorita, pero sé que están viendo estos videos y sé que también los están compartiendo y pues les agradecemos muchísimo. La cápsula de la cual vamos a tratar hoy son sobre otros músicos también destacados del jazz manouche y la vinculación con otro estilo muy peculiar que se llama vals musette. Hoy voy a hablar sobre los hermanos Ferret. ¿Quiénes son los Ferret? Ok, empecemos por una familia de músicos no gitanos, sí de origen andaluz, que pues han vivido durante muchas décadas en Francia, principalmente en la provincia de Rouen. Como buena familia de músicos, y si alguien que está viendo este video sabrá la influencia tan fuerte que tiene la familia, bueno, pues ellos crecen rodeados de toda esta influencia, de los tíos, de los padres, de los primos, y pues con ellos tienen contacto con los instrumentos principalmente de cuerdas, entre ellos la bandurria, entre ellos la guitarra y el banjo. ¿Quiénes son estos hermanos? Bueno, son tres y son de los más importantes dentro de este género. Tenemos a Pierre-Joseph, apodado Faro Ferret, Etienne Saran Ferret y Pierre-Jean Matelo Ferret. Estos tres personajes han sido muy icónicos dentro del jazz manouche y el vals musette. Pero quisiera concentrarme en particular en uno de ellos. Pero antes de que yo hable sobre este personaje, quisiera hablar un poquito sobre el banjo y el vals musette. Bueno, en aquella época, que estamos hablando principios de 1900 hasta 1920, 1930, el banjo era uno de los instrumentos más populares y que estaba muy enlazado con el vals musette. El vals musette, una de sus características principales era el acordeón. Principalmente cuando se hablaba de vals musette en Francia, estaba asociado a este instrumento y la mayoría de los ejecutantes de vals musette solamente eran acordeonistas que se presentaban solos. Hubo un periodo en el que eran acompañados por músicos que tocaban el banjo, generalmente eran músicos gitanos. Y eso también tiene mucha relación con Django Reinhardt, de quien habíamos hablado en cápsulas anteriores. Django en sus inicios era un músico que tocaba el banjo y acompañó a varios acordeonistas. Debido a su accidente con las quemaduras tan fuertes de su caravana, en el cual solo podía utilizar 3 dedos, bueno, él buscó su propia solución durante su periodo de rehabilitación y con una guitarra, ya no con un banjo, ¿no? Cuando Django regresa a la vida de músico en los ambientes, en los bares, en los clubes, es un músico muy destacado, y no digamos por su discapacidad con los dedos, ¿no?, sino su musicalidad, su gran capacidad de improvisador, y obviamente pues era sorprendente lo que podía hacer solamente con 3 dedos, ¿no? Tanta es la influencia de Django que obviamente mucha gente que tocaba el banjo en esa época pues simplemente se pasó a la guitarra, ¿no?, por ver ese ejemplo musical. Y bueno, dentro de esos ejemplos musicales tenemos a este personaje del cual les menciono, Pierre Barro Ferret. Pierre Barro Ferret nace en 1908 y, como les había comentado anteriormente, empieza a tocar la bandurria, que es un instrumento parecido a la mandolina. Luego, como todo, tocaría el banjo y posteriormente tocaría la guitarra. Como les comento, el banjo era muy influyente porque estaba muy de moda tocar el vals musette. Para 1931, bueno, obviamente ya en una edad más
más adulta, junto con su hermano Saran, se instalan en París y empiezan a trabajar en la escena del Vals Musette. Y bueno, empiezan a grabar algunas cosas con algunos desconocidos y estaba muy dentro de ese ambiente entre el vals y el jazz. O sea, sí había una comunión entre estos dos estilos. Baro Ferret fue un guitarrista muy talentoso y al nivel de Django Reinhardt. De hecho, había mucho respeto y admiración entre ellos dos. Eran compañeros, pero también había esa rivalidad, pero profesional, no personal. Para el 1935, Baro Ferret también forma parte del quinteto del Hot Club de Francia, del cual Django forma parte y creador de este famoso quinteto. Y bueno, se pueden encontrar algunas grabaciones donde Baro Ferret es parte de la guitarra rítmica, ¿no? Difícil de encontrar, pero por ahí están. Para 1939 también hace algunas grabaciones con el trío Ferret, precisamente con uno de sus hermanos, que es Matelo, y con el contrabajista Maurice Spiriou. Entre esos temas importantes que existen de sus composiciones se encuentra Mateo, Jin Jin, que también se titula Chess Jacket, y un tema de Gusti Mala que se llama Vals des Niglius. Muy importante y muy bonito. También tiene otras colaboraciones con un saxofonista que se llama Albert Ferrari, con el cual graba un tema que se llama Wind and Strings. Y con el acordeonista Gus Bissure, Swing Vals y Swing Cocktail. A mí en lo personal el Swing Vals es uno de los que más me gusta. Para el verano de 1940 empieza a formar parte de la orquesta de Gus Bissure, el acordeonista del cual les menciono. También pueden buscar material de Gus Bissure, es muy interesante. Trabaja con Gus Bissure durante una temporada bastante larga, que son como unos 5 o 6 años más o menos. Después de la guerra se incorpora con Joe Privat, y Joe Privat también era un acordeonista y era dueño de un club que se llamaba Balajo. Como dato curioso, en el Club Balajo les gustaba mucho hacer esas reuniones donde tocaban muchos músicos y a veces la gente pensaba que era Django el que estaba tocando los solos y no, era precisamente Baro Ferret el que tocaba ahí. O sea, para que vean de qué nivel estamos hablando. Para 1949 forma su propia agrupación, que es el Baro Ferret Ensemble, con quien también graba varios títulos y entre ellos vuelve a destacar músicos como el acordeonista Joe Privat, el guitarrista Jacques Montan y en el contrabajo Jeremy Granson. Lo característico de esta época es la influencia del bebop y de las tendencias modernas del jazz que había, y Baro Ferret mezcla precisamente estos dos elementos del bebop y el vals. Son muy característicos su música. Para la década de los 50 vuelve a grabar nuevamente, igual ya con una tendencia mucho más moderna en sus valses, muy influenciado de nuevo por el bebop, como les comento. Para aquel entonces, Baro Ferret también era dueño de un bar. Ese bar principalmente era para hacer colaboraciones de todas las personas que asistían, principalmente gitanos. Él tocaba con ellos. Pero obviamente estamos hablando de que de 1950, 60, 70 había otra tendencia musical mucho más fuerte. Recuerden que empezaba la era del rock británico, el rock en los Estados Unidos. Obviamente empieza a decaer un poco el interés por esta música, ¿no? Y pues él decide cerrar ese lugar. Para 1976, ya Baro Ferret con 68 años, fallece lamentablemente. Baro Ferret, a pesar de ser un músico muy interesante, nunca estuvo en el centro de atención, nunca pudo, por así decirlo, llegar a los niveles que llegó Django Reinhardt. Sin embargo, eso no le resta mérito y que también tiene un lugar importante dentro de la música y dentro del jazz manouche. Y créanme que es muy recordado por músicos importantes. Gobierno del Estado de Yucatán.